Bueno, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo. En este caso comenzamos el tema de estructura atómica de cuarto de ESO y nos vamos a centrar en este vídeo en un repaso de los modelos atómicos. Vamos a empezar por el de Dalton, pasaremos al de Thomson y al de Rutherford y una visión de cómo es en la actualidad el modelo atómico. ¿De acuerdo? No vamos a tratar el modelo atómico de Bohr, que lo veremos en un vídeo posterior cuando hablemos de las configuraciones electrónicas y luego el reparto de los electrones por niveles o capas electrónicas. Comenzamos con el modelo atómico de Dalton. Es el primer modelo que se propone. Se propone en 1803 y es un modelo que recupera la concepción atomista de Leucipo y Demócrito propuesta en dos filósofos griegos que, recordemos, proponen la existencia de una partícula pequeña e indivisible, a la que llaman átomum, puesto que en griego se define como átomo como pequeña partícula indivisible y consideran que la materia está constituida. Evidentemente, constituida por estas partículas, a las que llaman átomos. Evidentemente, no es Dalton quien en 1803, digamos, dice que la materia está compuesta por partículas. Ya había otros eh, científicos que consideraban que la materia tenía una estructura, evidentemente, de partículas. Pero es quien en 1803 recoge esa hipótesis atómica y hace una serie de proposiciones, John Dalton. ¿De acuerdo? Él propone que la materia está formada por átomos indivisibles, es decir, pequeñas partículas indivisibles. Yo creo que esto es fácil de entender. Si yo cojo un folio, lo divido por la mitad, y esa mitad por la mitad, y esa mitad por la mitad, y así sucesivamente, llegará un momento que ya no lo puedo dividir más. Obtengo una partícula muy pequeña que ya no puedo dividir más. Si uno todas esas partículas, puedo reconstruir el folio como estaba. ¿De acuerdo? Supone, puesto que no puede ver los átomos, que los átomos son esféricos, macizos y sin estructura interna. Se nos hacemos una idea de una especie como de bola de billar maciza, ¿de acuerdo? Además, propone la posibilidad de que los átomos de todos los elementos, de cada elemento son iguales, es decir, todos los átomos de oxígeno son iguales entre sí, todos los átomos de hidrógeno son iguales entre sí, todos los átomos de hierro son iguales entre sí, y por tanto tienen la misma masa y volumen, pero evidentemente van a ser de diferente masa y volumen los de hidrógeno que los de oxígeno que los de hierro, ¿de acuerdo? Iguales todos entre sí, pero diferentes. Eso ya sabemos hoy en día que con la aparición de los isótopos, pues no sería correcto, igual que tampoco que los átomos sean indivisibles. Y por último, una idea muy importante es que los compuestos químicos que se conocían hasta ese momento estaban formados por la combinación de átomos, es decir, que el agua, H2O, estaba formada por la combinación de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y esa propuesta le permitió explicar numerosos procesos químicos que aparecían en la naturaleza. ¿De acuerdo? Aquí tenéis pues una pequeña tabla en la que se puede ver cómo se representaban los átomos en aquella época, puesto que se conocían muy pocos átomos. Vemos que se utiliza una simbología para representar a cada uno, ¿de acuerdo? El cobre, un círculo, una C, y ya posteriormente pues se empezó a utilizar, como hoy en día ya sabemos, pues letras para simbolizar a los elementos, ¿de acuerdo? En su modelo Dalton, por tanto, en su modelo atómico, propone que los átomos son esferas macizas sin estructura interna. Es decir, por ejemplo, esta sería una representación del átomo de hidrógeno, esta es una representación del átomo de oxígeno y esta es una representación del átomo de hierro. Es decir, todos los átomos de hierro tenían esta masa y este volumen, todos los átomos de oxígeno tenían esta masa y este volumen, todos los átomos de hidrógeno tenían esta masa y este volumen, y entre ellos diferían en la masa y el volumen y en sus propiedades, evidentemente. Crisis del modelo de Dalton. ¿Cuándo llega? Es decir, ¿cuándo el modelo de Dalton ya empieza a no explicar? Pues, por ejemplo, cuando se hace el experimento de tubo de rayos catódicos. Es un experimento que Crookes realiza en 1875 y lo que hace es introducir en un tubo de vacío, introducir un gas a muy baja presión y lo que hace es, con un aparato, en este caso está representado con un carrete Runcorn, se hace pasar corriente eléctrica. Cuando se hace pasar corriente eléctrica, se observa la aparición de haces de luz. ¿De acuerdo? Unas de luz que no sabían explicar de dónde provenían.
Ese experimento él lo realiza con hidrógeno, lo realiza con oxígeno, lo realiza con flúor gaseoso, lo realiza con distintos gases a muy baja presión y en todos los casos se observaba ese haz de luz. Como al aplicar la corriente eléctrica, aplicar en la corriente eléctrica el carrete Runcorn, los rayos iban del cátodo al ánodo, pues se le denominaron rayos catódicos. Entonces, el experimento nos permitía observar esos rayos, pero no se sabía de dónde provenían esos rayos. ¿De acuerdo? Sí se pudieron caracterizar esos rayos. Por ejemplo, si nosotros ponemos un objeto en medio, en la trayectoria de los rayos, observaríamos que se forma una sombra detrás. ¿De acuerdo? Entonces, al formarse una sombra detrás, quiere decir que los rayos se propagan en línea recta. De tal forma que si ponemos un obstáculo en su camino, se observa la sombra detrás. Eso era una característica que sabíamos que tenían los rayos. Otra característica era que cuando estaban sometidas a la acción de campos magnéticos, como en este caso vemos que es un caso real, realizado en el laboratorio, en nuestro laboratorio, aplicamos un imán, que recordemos genera un campo magnético que actúa sobre partículas cargadas, o si aplicásemos un campo eléctrico, nosotros observamos que los rayos se desvían. Si se desvían, quiere decir que esos rayos están formados por carga negativa. Y si están formados por cargas negativas, en concreto por carga negativa, pues ya tenemos identificados. Son rayos que parecen proceder del cátodo, que se propagan en línea recta, que si le hacemos someter a la acción de campos eléctricos se desvían y en concreto se desvían hacia la parte positiva, ¿de acuerdo? De un campo eléctrico, quiere decir que están soportados por carga negativa y además, si nosotros en su camino ponemos un molinete, un molinillo, como estamos aquí representando, y aplicamos la corriente eléctrica, vemos que ese molinillo se mueve. Si nosotros cogemos un folio y lo ponemos derecho y soplamos, vemos como el folio se dobla. Claro, si se le pregunta a un alumno por qué se dobla, el alumno dice porque estamos soplando. La explicación física es muy sencilla. Es que las partículas del aire chocan con el folio y obligan a que se doble. Pues aquí es algo parecido. Si ese molinillo empieza a moverse es porque algo está chocando con él. ¿Qué está chocando con él? Los rayos catódicos. Y si están chocando los rayos catódicos con él, es que esos rayos tienen que estar formados por partículas. Por tanto, son rayos que están formados por partículas que tienen masa. En definitiva, en conclusión, podemos sacar que esos rayos están formados por partículas que se mueven en línea recta y que además tienen carga negativa. Mientras todo el mundo se concentraba en estos rayos, vemos aquí que parecen proceder del cátodo, rayos catódicos, Goldstein, posteriormente, se fijó que en la parte derecha, cuando este cátodo se perforaba, también aparecían unos rayos. A esos rayos se les llaman rayos canales. Y se les llaman rayos canales o anódicos porque parecen proceder del ánodo. Este es el cátodo, este es el ánodo. Rayos catódicos, los que habíamos observado hasta este momento porque parecen proceder del cátodo y que hemos identificado. Y rayos anódicos, los que parecen proceder del ánodo. ¿Qué ocurre con estos rayos? Que también se propagaban en línea recta, tenían carga positiva, pero la relación entre la masa y la carga no era siempre la misma. En los rayos catódicos la relación entre la masa y carga era siempre la misma, o sea que el tipo de partícula que formaba el rayo catódico era siempre el mismo, negativa y con la misma relación masa-carga. Mientras que en los rayos canales la relación masa-carga variaba en función de el gas que metiésemos, no lo mismo que tuviese oxígeno, que hubiese flúor, que hubiese cloro gaseoso, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, conclusión sobre los rayos canales, la que acabamos de indicar. ¿De acuerdo? Carga positiva, se propaga en línea recta, la masa es mucho mayor que la de los rayos catódicos y repito, la relación masa-carga tampoco era la misma. ¿Qué explicación da Thomson? Pues nada, que esos rayos de los rayos catódicos y canales, pues nada, que los rayos catódicos están constituidos por partículas de carga negativa, que él es capaz de identificar su relación masa-carga y es capaz de identificar su masa y su carga, por eso la importancia de Thomson, y a esas partículas las llama electrones porque provienen del término electricidad. ¿De acuerdo? Los electrones sí los puedo obtener, esa corriente de electrones,
Cuando meto oxígeno, cuando meto flúor, cuando meto cloro, si sustancia gaseosa a baja presión, quiere decir que esos electrones tienen que estar en todos los átomos. Y la cuestión ahora es que si esos electrones tienen que estar en los átomos y su tamaño es mucho menor que el de un átomo, el átomo ya no puede tener la estructura o no puede estar modelizado como decía Dalton, porque para Dalton el átomo era una esfera maciza que ya no se podía dividir. Parece que hemos encontrado una partícula, de acuerdo, que está dentro del átomo. Los rayos canales, que sería el otro rayo, están constituidos por átomos que se han ionizado. Es decir, yo tengo átomos a los que he quitado electrones. Si le he quitado carga negativa, lo que me queda tiene carga positiva. Por lo tanto, puede explicar esos rayos canales. Bien. ¿Cómo propone ahora el modelo Thomson? Pues Thomson lo que hace es abrir la caja. Es decir, si nosotros vamos por un pasillo de un instituto y vemos la puerta de una aula cerrada, no sabemos lo que hay dentro. Pensamos que ahí dentro no hay nada. Thomson lo que hizo fue abrir la puerta del átomo y se dio cuenta que ese átomo no era macizo y no divisible, sino que había una partícula en su interior que era el electrón. Entonces ahora se tiene que imaginar cómo es el átomo ahora. ¿Cómo se imagina que es el átomo? Pues muy sencillo. Se imagina que es una esfera de carga positiva, ¿de acuerdo? Que tiene electrones tanto en su interior como en su superficie. Y para que puedan salir esos electrones del átomo cuando yo le aplico una corriente eléctrica, el átomo no puede ser compacto. Entonces, es una esfera muy densa, pero no compacta, que permite la salida de los electrones. Y esa esfera es de carga positiva. Al modelo de Thomson, modelo atómico de Thomson, se le llamó modelo de pudding de pasas, que es un pastel de carne con pasas, siendo las pasas las pepitas, las pasas serían los electrones, y el pastel sería la esfera de carga positiva, o también se le conoce como el modelo sandía. Es decir, la parte roja de la sandía sería esa esfera de carga positiva y las pepitas de la sandía serían los electrones, que pueden estar tanto en el interior como en su superficie. Como la parte roja de la sandía no es compacta, cuando yo le hago aplicar una corriente eléctrica muy grande, puedo extraer electrones de la sandía. ¿De acuerdo? Es una manera de explicar cómo sería el modelo de Thomson. Una esfera, repito, no compacta y que está formada por electrones y lo que me queda tiene carga positiva. Con lo cual ya ese modelo atómico de Dalton, en su primera parte de que es indivisible, pues evidentemente no sería correcto. ¿Cómo podemos aplicar al modelo lo que se observa? Es decir, ¿cómo fluye? ¿Por qué conduce la electricidad a ese gas? Porque cuando yo le aplico corriente eléctrica, lo que hago es, estoy generando que los electrones salgan del átomo. Entonces aplico la corriente eléctrica, los electrones salen de los átomos y fluyen, y la corriente eléctrica no es más que flujo de electrones, flujo de carga. ¿De acuerdo? Podemos explicar también qué constituye los rayos canales. Aquí tenemos nuestro átomo según el modelo de Thomson. Entonces, ese átomo, cuando yo le aplico la corriente eléctrica con el carrete Runco, ¿de acuerdo? Pues el electrón se va o los electrones se van, lo que me queda en su balance de carga tiene más carga positiva que negativa y ese balance positivo de carga, ese átomo ionizado cargado positivamente, es atraído por la carga negativa del cátodo. Y eso es lo que constituía los rayos canales. ¿De acuerdo? Crisis del modelo de Thomson. ¿Dónde está el problema en el modelo de Thomson? Pues la crisis del modelo de Thomson viene con la radiactividad. ¿Qué es la radiactividad? Pues para que entendamos de forma sencilla, aunque esto se estudia en cursos posteriores, es una emisión de radiación muy energética que no había manera de explicar por parte de determinadas sustancias y que estudian el matrimonio Pierre y Marie Curie, que eran alumnos de Henry Becquerel, que fue el primero que estudió este proceso. ¿De acuerdo? Esa emisión de partículas radiactivas, pues no era capaz de explicarse por el modelo de Thomson y es una de las crisis que se observa. ¿De acuerdo? En 1898 se conocían dos tipos de radiactividad, alfa y beta, y posteriormente se conoció la gamma, que son los tres tipos de emisiones radiactivas de forma natural que tienen los núcleos de los átomos inestables. Fijaros que he estado hablando de núcleos y de átomos inestables, es decir, hasta este momento no se conocían lo que eran los átomos. Entonces, esas partículas radiactivas alfa las vamos a utilizar ahora para el siguiente modelo que vamos a estudiar. Modelo atómico de Rutherford.
el modelo atómico de Rutherford es propuesto por Rutherford cuando realiza un experimento que precisamente al ser alumno de Thomson propone un experimento para justificar el modelo de Thomson y se da cuenta que el modelo de su maestro no es correcto. ¿En qué consiste el experimento? Pues fijaros, el experimento consiste en utilizar esa emisión radiactiva, en concreto la emisión radiactiva alfa, que eran partículas positivas de una masa aproximadamente unos 8000 veces superior a la de los electrones y una carga 2 veces superior a la de los electrones, la lanzan sobre láminas de un metal y intentan ver qué es lo que ocurre. Nosotros vamos a ver qué es lo que ocurre experimentalmente y vamos a ver qué es cómo lo explica Rutherford lo que ocurre. ¿Vale? Ese experimento es diseñado por Rutherford, Geiger y Marsden. Geiger, el famoso científico que construyó los primeros detectores Geiger, que son los que permiten esos aparatitos que van pitando cuando se va buscando radiactividad, ¿de acuerdo? O material radiactivo. ¿En qué consiste el experimento que realiza Rutherford, Marsden y Geiger para corroborar que el modelo atómico de Thomson es correcto? Pues el experimento es muy sencillo. Nosotros tenemos aquí una cámara de plomo donde hay material radiactivo. Tiene un pequeño orificio por el que va a salir la radiación alfa, que repito, son partículas de carga positiva, en concreto 2 cargas positivas frente a una carga negativa que tiene el electrón, y 8000 veces más grande que el electrón. ¿De acuerdo? Estas que tenemos aquí son una especie de rendijas, de tal manera que a nosotros solamente nos interesa la radiación alfa que va en esta dirección y que se va a dirigir sobre una lámina de un metal. Ellos utilizaron oro de un espesor muy bajo, 0,4 micras, es decir, 0,4 por 10 elevado a menos 6 metros. Es una lámina muy fina. Y alrededor había una pantalla detectora, una especie como de placa fotográfica, donde esperaban observar los chispazos de las partículas alfa y de esa manera ver dónde golpeaban esas partículas alfa una vez que atravesaban esta finísima lámina de oro. Para ello, como no había aparatos para detectar, se encerraban durante 24 horas en el laboratorio a oscuras para dilatar al máximo de las pupilas y poder ver dónde golpeaban esas láminas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué ocurre en el experimento. ¿Qué se espera según el modelo de Thomson? Pues imaginar, repito, tenemos en la cabeza esa sandía con pepitas y nosotros estamos disparando a esa sandía que, como sabemos, podemos perforar fácilmente con un cuchillo y cortarla. La estamos bombardeando con partículas de masa 8000 veces superior a la del electrón a una velocidad enormemente alta. Pues, ¿qué cabe esperar? Pues cabe esperar que es como si cogiésemos una pistola y disparásemos balas contra la sandía, contra la parte roja, pues que la atraviese sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? En principio se espera que atraviese y como mucho que sufra una leve desviación, una levísima desviación, pero deben atravesar sin ningún problema. Si el modelo de Thomson es correcto, debe de ocurrir eso. Aquí, como podéis ver, parece una desviación mayor, pero porque las líneas evidentemente no me permiten ponerlas más próximas, pero la desviación sería mínima, ¿de acuerdo? Eso es lo que se espera el modelo si el modelo de Thomson es correcto. Si el modelo de Thomson no es correcto, no se debería observar esto. ¿Qué es lo que se observa experimentalmente? Claro, lo que acabo de decir, deberían atravesar, esto es una presentación PowerPoint animada, y deberían atravesar, ¿veis? Sin ningún tipo de problema, con una, repito, levísima desviación, no tanto como se observa ahí en la imagen. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que se observa realmente es que ellos observan que la mayor parte de partículas alfa atraviesan sin ningún problema un porcentaje elevadísimo, un 90 y tantos por ciento de partículas alfa atraviesan sin ningún problema la lámina de oro y chocan detrás. Un pequeñísimo porcentaje se desvían al atravesar, pero su desviación es muy grande. Y la única manera de explicar su desviación es porque hay una repulsión eléctrica. ¿De acuerdo? Se ve que en su camino atravesando la lámina de oro, esa partícula alfa de carga positiva se ha encontrado con algo de carga positiva muy grande que le ha obligado a repelerse y a desviarse. No se debe a un choque, ¿de acuerdo? Con nada.
Y por último, y lo más sorprendente, es que una partícula de cada 100.000, por ejemplo, o 10.000, muy pequeña cantidad, chocaba delante de la lámina. Cuando ellos observan esto, es decir, volvemos a lo mismo, aquí tenemos un resumen de lo que ocurre, la inmensa mayoría atraviesa, un porcentaje muy pequeño atraviesa y se desvían, y un mínimo porcentaje de las partículas alfa rebotaban hacia atrás. Y eso era lo sorprendente. Para ellos, la explicación que dan es como si disparásemos con una bala de cañón, con una bala de cañón, una bala de paja, que ya sabéis que es un paralelepípedo de paja del campo, y una de cada 100 o de cada 1000 chocase con la bala de paja y se fuese hacia atrás. Lo normal es que la bala de cañón reventase la bala de paja. Pues, o, por ejemplo, un ejemplo más sencillo, que disparásemos con una pistola sobre un folio, pues lo normal que es, pues que el folio la bala atravesase sin problemas el folio. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Que una de cada 1000, de cada 10.000, choca con el folio y se va hacia atrás. Eso era lo sorprendente. Entonces, claro, como el modelo de Thomson no me puede explicar lo que está ocurriendo ahí, tenemos que modificar el modelo. Si ya el modelo de Thomson no me vale. Y lo que hace Rutherford es pensar cómo debe de estar constituido el átomo para que pueda explicar lo que ocurre en el experimento. Pues muy sencillo, lo que hace es lo siguiente, Rutherford, es imaginar que cogemos esa masa roja de la sandía y la comprimimos, y toda esa masa roja de la sandía la concentramos en un punto, con lo cual tenemos una parte central de una altísima densidad y con la totalidad de la carga positiva concentrada en ese punto, a lo que él llamó núcleo. Y los electrones no podían estar ya quietos. ¿Cómo los sitúa él? Pues los sitúa dando vueltas alrededor del núcleo, a semejanza del movimiento de los planetas alrededor del Sol. Por eso se le llama al modelo de Rutherford el modelo planetario. La explicación de ese movimiento es por una atracción de tipo eléctrico entre el núcleo de carga positiva, de gran cantidad de carga positiva, y los electrones. Entonces, si os fijáis, esto no está a escala, evidentemente, digamos que lo que se hace es, aquí tendríamos el último electrón dando vueltas, y esta sería esa parte roja de la sandía que nosotros la hemos comprimido hasta tal punto que tenemos la mayor parte, la mayor cantidad de masa del átomo concentrado en un punto. ¿Qué ocurre entonces? Pues que cuando yo lanzo partículas alfa, pues claro, el átomo está muy hueco, pero hay partículas alfa que al atravesar se repelen con el núcleo, aquí están chocando, pero estrictamente se repelerían, y algunas chocan con el núcleo. ¿Cómo propone entonces Rutherford que es el átomo, su modelo atómico? Pues que el átomo tiene una parte central a la que le llama núcleo, donde se encuentra la totalidad de la carga positiva y la casi totalidad de la masa. ¿Por qué decimos la casi totalidad? Pues porque los pobres electrones, que son muy pequeñitos y que tienen muy poca masa en comparación a la del núcleo, poquísima, están dando vueltas alrededor del núcleo, en órbitas esféricas. Él sigue considerando que es esférico el átomo, que los electrones dan vueltas en órbitas esféricas alrededor del átomo, no los puede ver, pero es la única manera que tiene de explicar el experimento. Es decir, variar el modelo de su maestro Thomson para poder explicar el experimento que ellos acaban de realizar. ¿Por qué las partículas alfa atraviesan sin problema el átomo? Porque el átomo en su mayor parte está hueco. Es decir, luego pondremos un ejemplo de lo inmensamente hueco que está el átomo. En su mayor parte está hueco. Con lo cual, si yo lanzo partículas alfa, lo normal es que pase entre el espacio de esa parte central núcleo y los electrones. Y si encuentra algún electrón en su camino, se lo lleva puesto. Porque es que la partícula alfa es 8000 veces más grande en masa que la del electrón. Imaginar si nosotros cogemos un elefante y lo lanzamos a una velocidad enorme y se encuentra una hormiga por el camino, que sería el electrón, pues se lo lleva puesta, se la lleva por delante. Con lo cual, lo normal es que atraviesa sin problema. Puede haber una pequeña cantidad de partículas alfa que tenga la mala suerte de pasar cerca del núcleo. Entonces, recordar que en el experimento hablamos de una lámina de oro. El oro tiene, si no recuerdo mal, 90 y tantos protones en su núcleo. Es decir, 90 y tantas cargas positivas. Y tengo una partícula alfa de 2 cargas positivas. Cuando pasa cerca del núcleo, nota una enorme repulsión eléctrica y por eso se desviaba tanto. Pero para eso tiene que pasar muy cerca del núcleo. Y no todas las partículas alfa que salen de esa cámara de plomo, de ese material radiactivo, pasan cerca del núcleo.
¿vale? Y por último, bueno, pues puede existir la mala suerte que alguna partícula alfa se encuentre en su camino con el núcleo, que choque con un núcleo cuya masa es muchísimo mayor que la de la partícula alfa. Pues, ¿qué le ocurre? Que choca y se va hacia atrás. De esa manera, pues Rutherford puede explicar el experimento. Por lo tanto, el modelo de Rutherford, si os podéis imaginar, en 1911, pues más o menos tendría esta distribución. Es decir, toda esa masa roja que antes Thomson había distribuido en un volumen así, de grande esférico, está concentrada en una parte central, donde está la casi, repito, totalidad de la masa, y la totalidad de carga positiva. Y los electrones dando vueltas en órbitas esféricas, de tal manera que el volumen del átomo sería el correspondiente al electrón de mayor radio orbitando. ¿De acuerdo? Si el sistema solar, todos los planetas diesen sus órbitas fuesen esféricas, el volumen del sistema solar sería el correspondiente al radio mayor del último planeta, que sería Neptuno. ¿De acuerdo? Bien. Posteriormente a Rutherford se descubre el protón y el neutrón. ¿Cómo se descubren? Ya con reacciones nucleares. Aquí vamos a ir un poquito más deprisa. Rutherford y la mayoría de científicos pensaban que esa parte central del núcleo estaba constituida por partículas de carga positiva. Pero como no las habían descubierto, no podían decir que existían cargas positivas. Entonces, en las reacciones nucleares, en este caso, bombardeando núcleos de nitrógeno con partículas alfa, aquí los científicos ya se dedican a hacer perrería, pues obtienen oxígeno y como subproducto una partícula de carga positiva que consiguen identificar y que tiene una masa del orden de 2000 veces superior a la del electrón. Es decir, hemos descubierto el protón. Con el descubrimiento del protón, que forzosamente tiene que estar en el núcleo del átomo, ahora el núcleo del átomo está constituido por protones, que es la partícula que soporta la carga positiva. Y si nos vamos al modelo que hemos visto antes, a escala, que no esta escala, mejor dicho, de Rutherford, pues podemos ver cómo ahora el núcleo está formado por bolitas de carga positiva, que son los protones. Tendré tantas cargas positivas como cargas negativas tenga, es decir, como electrones dando vueltas alrededor del núcleo. Si continuamos, hasta 1932 y con la existencia de los isótopos, los científicos ya tenían claro que ahí tenía que haber algo más en el núcleo. ¿Por qué? Porque tantas partículas de carga positiva, protones, concentradas a una distancia tan pequeña, eso tendría que generar una repulsión eléctrica tan grande que los núcleos tendrían que reventar. Y no existiríamos, porque si no existen los núcleos de los átomos, no existen los átomos, no existiríamos. Entonces ahí tenía que haber masa. Y el problema es que esa masa no se descubre hasta 1932 con experimentos con reacciones nucleares que explica Chadwick. En concreto, es un experimento con reacciones nucleares realizado por Irene Joliot-Curie, mujer de Joliot, matrimonio, hija de Marie Curie, premio Nobel de Física, al igual que su madre. Su madre, Marie Curie, es la única científica que tiene 2 premios Nobel, uno de Física y otro de Química. Cuando digo científica, me refiero a científica. El único científico que tiene 2 premios Nobel de Ciencia es Marie Curie, uno de Física y otro de Química. Bien, al final, en 1932, pues el átomo, digamos, queda reducido a electrones que dan vueltas en órbitas esféricas alrededor del núcleo, con partículas en su núcleo, que son los protones y los neutrones. ¿De acuerdo? De tal manera que ya tenemos identificadas las 3 partículas. A nivel de cuarto de eso nos vamos a quedar de momento con ese modelo. Es decir, tenemos las 3 partículas, los electrones dando vueltas en órbitas esféricas y los protones y los neutrones en el núcleo. ¿De acuerdo? Protones y neutrones tienen una masa aproximadamente de 2000 veces superior a la del electrón. El neutrón es un pelín mayor en masa que el protón, pero muy poquito más. ¿De acuerdo? Y los electrones pues tienen una cantidad de materia pues, muy pequeña, ¿de acuerdo? En comparación a 2000 veces, como digo, inferior a la de protones y neutrones. Y para finalizar, y para que entendáis el tamaño relativo del núcleo del átomo, y cuando os he dicho antes que las partículas alfa atravesaban sin problema, os voy a poner un ejemplo a escala para que lo entendáis. Fijaros, si yo cojo el átomo de hidrógeno, uno de los isótopos, que es el protio, que está formado solamente por el protón, a escala sería una canica
que nosotros ponemos en el centro del volumen de un estadio de fútbol, de diámetro 100 metros. ¿Vale? Y una partícula alfa sería 2000 veces más grande que una canica. Vamos a hacer una idea de que puede ser, por ejemplo, una bola que usamos, por ejemplo, para jugar a los bolos. ¿Vale? Imaginar si yo lanzo esa bola para jugar a los bolos a una velocidad enorme hacia un átomo de hidrógeno, si tiene espacio para pasar o no tiene espacio para pasar. Tiene espacio para pasar de sobra. Si en lugar del átomo de hidrógeno es, por ejemplo, un átomo de oro, el núcleo de oro sería aproximadamente, porque es mucho mayor que el de hidrógeno, imaginemos que tenga el tamaño de un elefante y colocamos el elefante en el volumen, en el centro del volumen del estadio de fútbol. Si yo lanzo una bola de billar intentando atravesar ese volumen del estadio, tengo infinitos caminos por donde puede pasar y el elefante no se entera. Si esa bola de billar que tiene carga positiva pasa cerca del elefante que tiene una gran cantidad de carga positiva, va a notar esa repulsión. Y si tiene la mala suerte la bola de billar de encontrarse el elefante en su camino, pues va a rebotar con él y se va a ir hacia atrás. Lo que nos vamos a quedar es que con este modelo, porque este modelo, por ejemplo, nos sirve, este modelo actual, ese modelo de Rutherford modificado, nos sirve para explicar, por ejemplo, las propiedades físicas y químicas y de enlace que tienen los elementos químicos, con lo cual con eso es suficiente. Pero ese no es el modelo actual del átomo. Para eso tendríamos que recurrir a la mecánica cuántica y en este curso vamos a ver en vídeos posteriores dentro de este mismo átomo un modelo posterior, que es el modelo de Bohr, que fue alumno de Rutherford, por supuesto, y que para poder explicar la estructura del modelo, cómo sería el átomo, tiene que recurrir a la mecánica cuántica y aquí ya hay un cambio drástico en el estudio del átomo. Hay que recurrir a una nueva física y se inicia el camino de la mecánica cuántica, uno de cuyos padres es Niels Bohr. ¿Vale? Bien, finalizamos el vídeo pues recordando una evolución que hemos visto en los modelos, Dalton, qué problema el experimento tuvo rayos catódicos para justificar que el modelo de Dalton ya no es válido, el átomo es divisible, el modelo de Thomson, el experimento de Rutherford, que nos permite decir que el modelo de Thomson no es válido y que por tanto hay que modificar el modelo, y aparece el núcleo, y esa parte central, núcleo de carga positiva, los electrones dando vueltas, y cómo con experimentos posteriores va apareciendo el protón y el neutrón y podemos cerrar, digamos, ese modelo que nos sirve del átomo con electrones dando vueltas en órbitas esféricas alrededor de un núcleo donde están los protones y los neutrones. Pero siempre insistiendo que no es estrictamente así como está formado los átomos, sino que habría que recurrir a modelos atómicos posteriores como el de Bohr o recurrir a la mecánica cuántica para explicar el átomo, ¿de acuerdo? La estructura interna de los átomos. Bien, pues con esto finalizamos el vídeo.